más seguidos. Hoy conocimos que se elevó una nueva alza en cuanto a los registros que se tiene este muy sensible indicador. Por tercer mes consecutivo, enero se registra una tasa anualizada del 4.88%. Esto nos da el pretexto perfecto para poder saludar y darle la bienvenida a Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Mal pretexto, ¿no, Valeria? Pero siempre hay que buscar uno. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. No necesitas pretexto, yo feliz de hablar contigo cuando quieras, porque no busques estos pretextos, caramba, Ya no son sé que no. necesarios. Son innecesarios. Valeria, ¿qué nos dice? ¿Qué te dice el registro de la inflación que conocimos? Pues mira, la verdad es que ya estábamos hace un par de meses quizás más tranquilos con el tema de desinflación, es decir, que el ritmo al que suben los precios ya estaba disminuyendo, ya se estaba desacelerando, y eso pues nos daba tranquilidad como consumidores de entrada, porque pues vas viendo que el poder adquisitivo de tu salario no se deteriora tan rápido. Pero pues llevamos ya 3 meses y enero es el tercer mes consecutivo donde vemos brincos en la inflación, repuntes en la inflación, y eso pues no es buena noticia, ¿no? Y luego pues vemos incrementos específicos que son muy puntuales, ¿no? Como el de las frutas y verduras, donde alcanzaron un incremento de precios de casi 22%. Entonces, claramente esta trayectoria de desinflación, yo creo que sí, eventualmente vamos a llegar a la meta, pero pues está siendo bastante más tortuosa y más lenta de lo que nos gustaría a nosotros como consumidores y desde luego de lo que le gustaría al Banco de México. Y nuevamente la inflación se refleja, como bien lo dices, en las mesas de los mexicanos. Por supuesto, eso yo creo que donde todo el mundo lo está sintiendo, porque además es donde se está concentrando. Mira, tenemos este gran componente que son los agropecuarios, y ahí pues tienes todas las carnes, lácteos, frutas y verduras, básicamente todo lo que podríamos considerar comida fresca, para ponerlo en términos muy sencillos para quienes nos escuchan. Y las frutas y verduras en particular subieron 21.78%. Tú dime si esto no se va a sentir en las mesas de los mexicanos. Y luego tenemos otro rubro, que son los alimentos, bebidas y tabaco, así le llama el INEGI. Pero básicamente lo que tenemos ahí es alimentos procesados, todo lo que está en los pasillos de latas y de cosas envasadas que están en el supermercado. Eso subió 5.54%. Entonces, por supuesto que esto se siente en las mesas de los mexicanos, y déjame decirte una cosa, se siente más en las mesas de los mexicanos más pobres, porque los deciles de más bajos ingresos, Jaime, lo que viven, como le dedican más porcentaje de su ingreso y de su gasto a los alimentos, pues evidentemente están viviendo más, están padeciendo más este incremento en precios. Y veo analistas distintos, pues especialistas, tanto como de banca privada, también como algunos otros análisis. Me imagino que ustedes desde el IMCO también valoran algo similar. ¿Para cuándo va a converger la meta de inflación? Lo veía que para finales del 2024, pero ya hay análisis que podría ser hasta el primer trimestre del 25. O sea, hay que ampliar ese rango todavía, Valeria. Eso es justo lo que está pasando, ¿no? Hoy en la decisión de tasas de interés de Banco de México, pues sí ampliaron, sugirieron así una ampliación del rango de inflación, subieron el pronóstico de inflación para los 3 primeros trimestres de este año, lo cual te manda una señal de no están viendo una desaceleración como nos gustaría en el ritmo de crecimiento de los precios. A mí eso me parece pues bien delicado, porque por un lado, como te decía, pues deteriora para lo que nos alcanza, ¿no? Por supuesto que deteriora lo que nos alcanza el salario, el ingreso, pero además, ya en términos más agregados, le complica el trabajo a Banco de México y complica el acceso al crédito y hace que el gobierno mexicano esté pagando altas tasas de interés. Entonces, desde luego, no nos gustan estos entornos de tasas de interés, de tasas inflacionarias por arriba del objetivo de Banco de México, que es 3%, y pues todas las consecuencias dañinas que esto tiene para la economía. Estamos platicando con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, se aproxima, bueno, estamos viviendo fechas inéditas en torno a la escasez de agua. México y la geografía, he visto también varias estadísticas y análisis de que vienen cosas muy complejas en torno a la sequía, a la falta de agua. Eso le va a pegar seguramente al campo y seguramente habrá un rebote. No hay un buen horizonte en ese sentido, también por esa parte, Valeria.
Viene, por supuesto, una época de sequías. Normalmente tenemos época de sequías por estas fechas. Pero ¿sabes qué, Jaime? Aquí hay algo bien interesante. Desde el INCO hemos analizado el tema del agua, que por supuesto no somos los únicos. Se ha estudiado el tema del agua desde hace mucho tiempo en México. Y lo que vemos es que no necesariamente, y los datos así lo muestran, hay menos lluvia. Lo que pasa es que está llegando en diferentes momentos, la captamos mal, se captan presas que se evaporan porque caen en momentos distintos a los que estaba cayendo, y entonces cae el agua, se acumula en la presa y al mismo tiempo se está evaporando, entonces el agua que captas la pierdes, y luego pues tenemos desarrollos urbanos que no están hechos, y bueno, qué mejor ejemplo o qué peor ejemplo que la Ciudad de México, donde no somos capaces de recuperar los mantos freáticos. Entonces, no necesariamente hay menos agua, aunque parece, por estas condiciones extensas de sequía. Lo que sí hay es, tenemos eventos climáticos más extremos, o sea, mucha más lluvia en ciertos momentos y periodos más largos de sequía. Lo que sí vemos con absoluta claridad es muy mala, pero pésima, gestión del agua. Eso es, yo creo que el caso más drástico en el caso particular de México. Sin duda. Una pésima administración del agua. Y por último, Valeria, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Estado? Más allá de lo que vimos, y la única herramienta así como más visible son las decisiones de política monetaria que toma el Banco de México. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer la Secretaría de Hacienda como lo ha venido anunciando y lo ha venido realizando? Banco de México, desde luego, tiene a su cargo la parte monetaria, ¿no? Y como sabes, pues Banco de México podrá tener cierta incidencia sobre el componente subyacente de la inflación, este componente que depende mucho de la oferta y la demanda pura de los bienes y servicios, ¿no? Más que de las tarifas que se controlan o que tienen un comportamiento estacional. Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer de otro lado, no desde la perspectiva monetaria, y que sí le tocarían al gobierno. En primer lugar, quitar barreras a la competencia. Tiene que facilitar la competencia en términos, en la práctica, en la vida real. Claro. Segundo lugar, seguridad, Jaime. Tú imagínate, todos oímos, tú prendes la televisión, prendes el radio y lo que escuchas es noticias horribles de extorsión y más extorsión y más extorsión. Evidentemente eso sube el costo de producción de todo, ¿no? Claro. Evidentemente, y eso se va trasladando normalmente a los consumidores. Necesitamos mejores vías de comunicación. Tú habrás visto hoy las notas de que se cayó el sistema del SAT, ya hablaremos, y se cerraron las aduanas. Uh-huh. Pues tú dime cómo eso no va a tener cierta incidencia en los precios. Entonces hay muchos factores que no tienen nada que ver con la política monetaria, que deberían de existir siempre, que no tienen que ver en este momento con que si la tasa de interés está en 11.25, que si no está, no, tienen que ver con factores estructurales de la economía donde el gobierno podría tener una mayor incidencia y que yo creo que en este momento se están olvidando y dejando completamente de lado. Yo creo que ese es un punto bien importante, difícil de medir, pero bien importante. Y por último, Valeria, ¿qué hacer en casa? ¿Qué hace la ama de casa? ¿Qué hace el jefe de familia en un caso como estos que se está viviendo? Es bien difícil dar sugerencias, sobre todo cuando estamos hablando de inflación en alimentos, ¿no? Porque tú puedes decir, mira, deja de viajar, o en este momento no compres un boleto de avión, o en este momento los uniformes o la ropa. No, decir deja de comer, ¿no? ¿Qué dices? Deja de comer, pues se vuelve algo, imposible. Y sobre todo si quieres irte a, pues, comida que no sea procesada, más natural, bueno, ahí se vuelve el triple de complicado. Yo creo que lo que hacen las amas de casa, lo que hacen las personas que hacen el súper, lo tienen muy claro y siempre estamos todo el mundo buscando el mejor precio. Yo creo que eso es lo único que queda en estos momentos, diferenciar, distinguir, buscar opciones para tener mejor acceso a mejores precios. Habrá que sustituir algunos bienes por otros. Yo creo que es lo que nos toca desde el lado de los consumidores, pero la parte importante yo creo que en este caso tendría que facilitarla desde la política pública. Pues Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, siempre un gusto poder platicar contigo. Excelente tarde, cuídate mucho. Igualmente, Jaime, un abrazo. Hasta pronto.